Bienvenidos a Ronnie Analiza. Estados Unidos reafirma el apoyo militar a Ucrania, mientras, lamentablemente, Irán ha reconocido que sí entregó drones y otros armamentos a Rusia. El principal asesor del presidente Joe Biden, Jake Sullivan, se reunió el viernes con el presidente Volodymyr Zelensky en Kiev para reafirmar el apoyo de Estados Unidos a Ucrania. Tras la visita, la Casa Blanca anunció que enviará $400 millones adicionales al país europeo y establecerá un cuartel general de asistencia a la seguridad en Alemania que supervisará todas las transferencias de armas y el entrenamiento militar para el ejército ucraniano. Lo ha dicho después de recibir en Kiev al asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Jake Sullivan ha afirmado que Ucrania necesita defensas antiaéreas y ha prometido que Estados Unidos seguirá prestando ayuda económica, militar y humanitaria. También han prometido apoyar a Ucrania los ministros de Exteriores del G7 reunidos en Alemania, que han anunciado la creación de un mecanismo para reconstruir la infraestructura energética del país. En Kiev están preparando 1.000 puntos de calefacción como el que se está instalando en este edificio ante posibles problemas con el suministro eléctrico. Entre tanto, el conteo de civiles presuntamente asesinados por las fuerzas rusas continúa. Desde el comienzo de las operaciones de liberación de territorio ocupado, los policías de las regiones de Donetsk, Kharkov y Gerson han encontrado los cadáveres de 868 civiles, de los cuales 24 son niños. En el frente, el desconocimiento sobre el actual estado de la región de Gerson genera incertidumbre en el mando militar ucraniano. Además, los cortes de luz persisten en varias ciudades. Rusia sigue reclutando y desde hoy puede movilizar a presos que tienen una condena pendiente por ciertos delitos graves. La inteligencia británica asegura que las nuevas incorporaciones rusas cuentan con un entrenamiento mínimo o incluso ninguna formación. Mientras, Putin ha dicho que Polonia quiere apoderarse de territorios ucranianos, algo que niegan las autoridades polacas. Y Zelensky ha afirmado que están listos para una paz justa y considera falso que Moscú esté dispuesta a negociar el fin de la guerra. Dice que Putin miente sobre el número real de bajas. El ejército ruso ha gastado tantas vidas de su gente y tantas municiones como no gastó en las dos guerras de Chechenia. Ciertamente, esta guerra de invasión realizada por Putin le está costando enormemente cara. Una invasión que ya ha colocado a Rusia en una situación de profunda crisis económica. Por las sanciones, por el gasto mismo de la guerra y por la imposibilidad y la incapacidad que tiene Rusia de reponer la capacidad industrial para los fines de la guerra. No tiene las capacidades. No en el corto plazo. Y por eso esta guerra le está resultando a Putin demasiado cara como para seguir tolerándola, seguir aguantándola. Hay quienes dicen que el Kremlin está listo para firmar un acuerdo de paz y por eso es que se está retirando de Gerson, de la capital, para establecer su base al otro lado del río Dnieper y tratar de hacer que se respeten esos territorios que supuestamente están anexionados en favor de Rusia. Lo cierto es que llega el invierno y eso va a probablemente ser una parte del escenario, es decir, se queden paralizados los ejércitos a los diferentes lados del río Dnieper. Entonces Putin parece que está por ese camino. Tropas rusas apremian a los vecinos de Gerson a irse de la ciudad. Aseguran a los residentes que deben dejar sus casas si quieren estar a salvo. Les llaman a asumir lo que llaman nueva realidad. El portavoz del ejército de Ucrania, Oleksandr Shupun, aseguró este sábado que varias embarcaciones rusas fueron dañadas. El enemigo sigue sufriendo pérdidas. Según la información actualizada, como resultado de los daños causados por el fuego de un cruce enemigo cerca del asentamiento de Antonivka, un remolcador ha sido destruido. Las autoridades impuestas por Rusia en Gerson ordenaron en octubre la evacuación de unos 80.000 ciudadanos de la ribera derecha a la orilla izquierda del río Dnieper, ante el acercamiento de las fuerzas ucranianas. Esta semana extendieron la medida también a la margen izquierda del Dnieper para desplazar de allí hasta 70.000 personas.
Al parecer, algunas unidades de élite rusas, como las fuerzas aerotransportadas y la infantería naval, siguen operando en la orilla occidental del río Dnipro. Y esto sigue siendo el mejor indicador de las intenciones rusas. Ha trascendido que la administración rusa que ocupaba la región de Jersón ha sido trasladada. Y eso puede sugerir dos cosas: que las fuerzas rusas se están preparando para abandonar la capital regional o que están preparando las condiciones para comenzar un combate urbano. Mientras tanto, en el este de Ucrania, las fuerzas rusas paralizaron prematuramente una concentración insuficiente de personal movilizado en empujes ofensivos cerca de Bakhmut y Vuhledar, en la región de Donetsk. El Instituto para el Estudio de la Guerra indica que las fuerzas rusas probablemente habrían tenido más éxito en esas operaciones ofensivas si hubieran esperado a que llegara suficiente personal movilizado para reunir una fuerza lo suficientemente grande como para superar las defensas ucranianas. El Ministerio de Defensa del Reino Unido también dice que, debido a la baja moral e incluso a la reticencia a luchar, las fuerzas rusas probablemente han comenzado a desplegar tropas de barrera o unidades de bloqueo. Estas unidades amenazan con disparar a sus propios soldados en retirada para obligar a la acción ofensiva, una estrategia ampliamente aceptada por los generales rusos contra los desertores. El Ministerio de Defensa del Reino Unido señala que la táctica de disparar a los desertores probablemente atestigua la baja calidad, la baja moral y la indisciplina de las fuerzas rusas. Claro que hay baja calidad en los soldados rusos, no tienen capacitación, no tienen entrenamiento, no, ya lo sabemos. Muchos simplemente son personal llamado de las fuerzas de reserva, pero que en realidad solamente hicieron su servicio militar, y acá estamos evidenciando que no ha sido de gran calidad. Porque además de los terribles errores, como ya hemos visto, se están llamando a personas con discapacidades, enfermos, ancianos, jóvenes, muy jovencitos. Es decir, están mandando carne de cañón, porque no van a tener las capacidades para poder enfrentarse al ejército ucraniano entrenado y además reforzado y con nuevos entrenamientos realizados en Inglaterra, en la Unión Europea, en Estados Unidos ahora. Entonces, las tropas rusas no tienen las ganas de pelear, no tienen las fuerzas, no tienen las estrategias, los conocimientos, el armamento, pero sobre todo no existe la motivación, porque todo el mundo sabe, conoce y entiende que esta es una invasión de Rusia a Ucrania. Por tanto, ese elemento, la motivación, hace mucho. Y eso es lo que está sucediendo, eso es lo que está generando que se vayan perdiendo las posibilidades para Rusia de ganar esta guerra. La declaración se produce el mismo día en el que la Guardia Revolucionaria iraní anunció el ensayo exitoso del lanzamiento al espacio de un nuevo cohete portador de satélites. Según Teherán, el objetivo es, en un futuro, poner en órbita un satélite de 80 kilos a unos 500 kilómetros de la Tierra. Aunque Irán reitera que su programa de satélites está destinado a la investigación y otras aplicaciones civiles, Occidente sospecha que la República Islámica pueda hacer uso de esa tecnología para desarrollar misiles de largo alcance equipados con cabezas nucleares. Por cierto, representantes oficiales iraníes hicieron una declaración hoy. Han decidido admitir que suministraron drones para el terror ruso, pero también mintieron al hacerlo. Estamos derribando al menos 10 drones iraníes cada día, mientras el régimen iraní afirma que apenas suministró unos pocos antes del inicio de la invasión a gran escala. Solo en el día de ayer fueron destruidos 11 Shaheds. Sabemos con certeza que los instructores iraníes han estado enseñando a los terroristas rusos a utilizar aviones no tripulados, y Teherán guarda silencio al respecto. Si Irán sigue mintiendo sobre lo evidente, ello implica que el mundo pondrá aún más esfuerzos en investigar la cooperación terrorista entre los regímenes ruso e iraní y lo que Rusia paga a Irán por dicha cooperación. En el mundo moderno, los terroristas y sus cómplices no pueden quedar impunes. Es bastante bien conocido que los líderes autoritarios y autócratas que gobiernan algunos países en el mundo tienen buenas relaciones.
Putin, con el Ayatollah Jamenei, que es el líder teocrático de Irán, también con el líder del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, o con el dictador de Corea del Norte, y con el de Nicaragua, y con el de Venezuela. Es decir, tienen buenas relaciones, y ni qué decir con el de Siria, ¿no? Que ha destruido su país enterito antes de dejar el poder. Entonces, es de esperarse que existan estos apoyos. Ahora, esta guerra es muy cara. Tremendamente cara, porque los ucranianos se han parado fuertemente y no van a dejar que Rusia se salga con la suya. Por eso, el único que puede ayudarle es, por ahora, Irán. China, al parecer, no quiere comprometerse. Tiene también sus propios intereses en el escenario geopolítico. Así que, bueno, veremos qué es lo que pasa más adelante. Por ahora, la guerra está sumiendo en una crisis económica terrible a Rusia debido a las decisiones de Putin, y por eso Putin quiere paralizar lo antes posible, a título de invierno y Navidad, esta invasión contra Ucrania. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema. Y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Ronnie Analiza.